Ese desfasaje entre los recursos propios de los gobiernos subnacionales, repito, provincia o municipios y comunas, y sus responsabilidades del gasto, es lo que se llaman los desbalances fiscales. Los desbalances fiscales requieren de algún mecanismo de coordinación, es decir, cómo se coordina fiscalmente entre un Estado que recauda mucho y provincias que tienen muchas obligaciones de gasto. Uno de los sistemas, el que ha adoptado Argentina para solucionar, y digo entre comillas, para solucionar el problema de los desbalances fiscales, es el régimen de coparticipación federal de impuestos. Y decimos entre comillas una solución porque en verdad estamos transitando lo que algunos autores llaman, ¿qué tal? El federalismo coercitivo, es decir, un federalismo que ha dejado de ser tal y pasa a ser a tener un Estado centralizado poderoso que disciplina, ¿no?, a los gobiernos provinciales independientes o no independientes, ordena en base al poder de la caja cómo se comportan después los estados subnacionales. Eso se llama a veces se plantean antagonismo entre provincias o se premia a los dóciles y se castiga a los independientes. Bueno, eso es lo que se entiende por parte de muchos autores como federalismo coercitivo, que en nuestro país arrancó a fines de los 70 y principios de los 80. Lo importante de resolver el problema argentino, ese problema de federalismo coercitivo, es que sin federalismo fiscal no hay federalismo político, ¿no? Y por otra parte, la ausencia de federalismo fiscal atenta contra el desarrollo económico y social de un país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina las provincias tienen a su cargo las prestaciones de salud y educación. Y si se encuentran que esa responsabilidad del gasto no tiene los suficientes recursos, claramente estamos diciendo que la falta de federalismo atenta contra las posibilidades de desarrollo humano, desarrollo social, sobre todo en las cuestiones que están a cargo de las provincias, como la salud y la educación. Entonces, llegado a este punto, decimos, bueno, ¿cómo hemos llegado a la situación actual? Los dos puntos siguientes me parecen importantes. ¿Cómo se avanza en la provincia de Santa Fe en la coordinación provincia, municipios y comunas? Y finalmente, ¿cómo se podría avanzar en Argentina? Sigamos. ¿Cómo llegamos a la situación actual? Vamos a hacer en la siguiente una reseña muy rápida de la historia del federalismo en la República Argentina. Con la Constitución de 1853 surge el modelo agroexportador y el mecanismo de coordinación fiscal adoptado fue el de separación de fuentes. ¿Qué significa eso? Que había recursos, los vinculados al comercio exterior, que los recaudaba la nación, y recursos de impuestos internos, directos e indirectos, que los recaudaban las provincias. Quiere decir que claramente nación se administraba y recaudaba unos impuestos y las provincias otros. ¿Qué pasa? Se suceden las crisis de 1890 y de 1930, que implicó las caídas de los recursos derivados del comercio exterior por la crisis internacional. Entonces, el Estado Nacional comienza a cobrar impuestos sobre las mercancías en los territorios provinciales. Se empieza a intervenir cobrando impuestos que pertenecen a las provincias. Entonces estamos ya en otra etapa, ya no en la separación de fuentes, sino en la concurrencia de fuentes. Es decir, tanto nación como provincias recaudaban y cobraban impuestos semejantes. Y también hay una cosa importante en materia de financiamiento. Las provincias resignan la posibilidad de emitir dinero, cosa que se centraliza en 1890. En el caso de la provincia de Santa Fe tenía un banco, el Banco de Santa Fe, casi digo nuevo banco por error, el Banco de Santa Fe tiene un banco mixto que desde 1874, que es el año de su fundación, hasta 1890, emitía dinero. Esa facultad de financiarse mediante la emisión quedó resignada con la crisis del 90 y lo adopta entonces el gobierno central. Y también con la crisis del 30 se imponen unos impuestos que normalmente eran provinciales, como el impuesto a los réditos,
en 1932 y el de las transacciones en 1931, que los cobra la nación. Y en verdad, siendo internos, le hubiera correspondido a las provincias. Pero la crisis hace que la nación se apropie de la administración y recaudación de ciertos impuestos. Luego vamos en una transición hasta el modelo de sustitución de importaciones, donde claramente aumenta la importancia relativa de las fuentes de imposición internas por sobre las externas. Y eso hace que el Estado Nacional avance sobre las facultades tributarias de las provincias y se haga necesario un régimen de reparto de esos impuestos hacia las provincias. ¿Se va entendiendo más o menos cómo es? Entonces ahí aparece la primera ley de coparticipación en 1935, que era una ley que reglaba cómo se distribuía impuesto por impuesto. No un régimen global, sino que según el tipo de impuestos se coparticipaba. Y en este paseo rápido por la historia de la coparticipación, llegamos a la ley 2221. La ley 2221 es del año 1973 y fíjense ustedes, es la máxima expresión de una ley en cuanto al federalismo fiscal. En el año 73, hace 40 años si no me equivoco. Fue la máxima expresión de una ley que repartía por mitades, el 48,5% para la nación y 48,5% para las provincias, después formaba un 3% para un fondo de desarrollo regional, y que cómo se repartía entre las provincias de acuerdo a la población, de acuerdo a la brecha de desarrollo y de acuerdo a la dispersión de población. En verdad, era una ley que apuntaba al equilibrio territorial, al equilibrio del país. Entonces esto significaba que las provincias fuertes económicamente redistribuían en favor del norte, empobrecido, o del sur, de poca población y con costos más caros. Esta es una ley realmente que fue ejemplo en el país. Finalmente llegamos a la globalización, otro modelo de acumulación, el modelo de globalización económica y financiera, que significa, a nuestro juicio, el principio del fin del federalismo en la República Argentina, o el principio del federalismo coercitivo. Ahí aparecen con toda crudeza las transferencias condicionadas a las provincias, aparecen la descentralización de gastos sin recursos, bueno, ya la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces hemos dividido por décadas. ¿Qué pasó en los 80? Una reforma fiscal que significó reducir los aportes patronales para hacer más competitiva la economía. No sé si los que recuerdan las políticas neoliberales de Cavallo. Se aumenta el IVA, se promueven las privatizaciones de las empresas públicas y se comienza un proceso de transferencia de los servicios a las provincias. En el año 78 se transfieren a las provincias los establecimientos de enseñanza preprimaria y primaria, y en el 80 los servicios en los sectores eléctricos, gas natural, riego y obras sanitarias. Se transfieren responsabilidad de gastos sin recursos. Eso hace que el Estado necesite financiar a las provincias, que claramente están desfinanciadas. Y ¿cómo se resuelve este problema? Haciendo transferencias discrecionales, mediante aportes del Tesoro Nacional a las provincias. En lugar de que haya un régimen claro, transparente y automático, lo que se sucede son transferencias condicionadas a las provincias, dado el desfinanciamiento que significa absorber todos estos gastos que hasta ese momento llevaba adelante la nación. Vence la ley 2221 en el año 83, la dictadura la prorroga un año más hasta el año 84, y desde el año 84 hasta el año 88 no tenemos ley de coparticipación. Todo se hace en función de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, o sea, en forma discrecional. En el año 88, el gobierno de Alfonsín se sanciona la ley 23.548, que es una ley convenio que acuerdan todas las provincias argentinas y la nación, y que iba a ser transitoria, iba a ser por 2 años. En verdad, todavía sigue vigente, desde el año 88, y es una ley mucho más débil, si queremos decirlo, o que apunta mucho menos al federalismo que la ley del año 73. Bueno, ¿qué dice la ley 23.548? Miren qué sencilla que era. Dice que
se distribuye el 42,34% a la nación, 54,66% a las provincias, 2% para el recupero del nivel relativo de determinadas provincias, que era Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y el 1% para ATN. Y ahí decimos que Santa Fe tenía una participación del 9,28 cuando se incorpora a Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma, que hasta entonces formaba parte del Tesoro Nacional. El porcentaje no es que cayó al 8,63, sino que la masa es mayor y el porcentaje, por lo tanto, es menor. Esta era la ley 23.548, que tenía carácter transitorio e iba a durar 2 años. Hola, sígame. Perdón la demora, tu actividad de campaña. Hola a Sígame, todos. Hola, ¿qué tal? Hay una cosa que no entendí. Sí. Dijo que era más débil. Sí. Y sin embargo vi que el porcentaje de participación en las provincias era más grande. Sí, pero no tiene criterios objetivos de reparto. Hay un número que nadie sabe, dicen que lo resolvieron en una mesa de café algunos gobernadores, vos cuánto, yo cuánto, listo, pero no tiene nada que ver con que la ley del año 73 hablaba de población, Sí, hablaba de brecha de desarrollo, la brecha de desarrollo en función de la educación, en función... interna. Claro, lo que se llama distribución secundaria. Esa ley 23.548 dice en el artículo 7º que la nación garantiza a las provincias un monto mínimo a distribuir, que es el 34% del total de recaudación de los tributos, sean o no coparticipables. Una especie de garantía. Menos que el 34%, hay que sumar todos los recursos. Y no se puede percibir por parte de las provincias menos del 34% de ese total de recursos. Vamos a los 90. Seguimos con la ley 23.548 con parches. ¿Por qué? Porque se empiezan a suceder los pactos fiscales. Todo lo que se llama derecho intrafederal, pactos, compromisos, acuerdos entre nación y provincia, donde siempre perdieron las provincias. Estamos en la década menemista, estamos con el neoliberalismo, estamos con el consenso de Washington, estamos con la convertibilidad, estamos con las privatizaciones. Sí, todo el proceso de reforma del Estado, privatizaciones, descentralización, pero sin recursos. En el 92 se transfieren los servicios educativos y de salud. Ahí aparece el Fondo del Conurbano Bonaerense, que era el 10% del impuesto a las ganancias, después lo vamos a ver en pequeño detalle. Los pactos fiscales, la Constitución del 94, que se ignora porque la Constitución del 94 dice que antes de finalizar el año 1996 debía dictarse una nueva ley de coparticipación. ¿Ustedes la vieron? No. Nadie la vio. Y ya, es constitucional, es un precepto constitucional que antes de finalizar el 96 debía dictarse una nueva ley de coparticipación, y además dice la Constitución qué requisito debe tener esa nueva ley. Sí, porque fracasa la segunda reforma del Estado. Pero el tema es el siguiente, pero fundamentalmente porque tienen que estar de acuerdo todas las provincias y nación. Tiene que estar ratificada por todas las jurisdicciones. Claro. ¿Y quién va a perder? Porque en cualquier reparto alguien pierde, un nuevo reparto, digo. O pierde nación o pierde alguna provincia. ¿Quién está dispuesto a perder? Y si una provincia no acuerda, se cae todo. Entonces está hecho para que no se sancione, nunca. Una reunión de consorcio. Sí. Más o menos. Y además, la Constitución ¿Hay un previó... mate, che? ¿Hay un mate? Además, la Constitución planteaba que planteó objetivos tan loables, pero casi incumplibles, Claro. porque dice que se efectúa en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de las provincias, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Le faltó decir incumplible, Claro. porque ¿con qué indicador estadístico, socioeconómico uno puede decir que con ese reparto de fondos estamos garantizando la igualdad de desarrollo? Es muy complicado. ¿Con qué índice? Más allá, además después nos metemos en la institución, pero la verdad que fue tan loable lo que planteaba como objetivo final que era incumplible, o que es incumplible. Entonces, como síntesis de los 90, podemos decir que aparecen las precoparticipaciones, es decir, fondos que se fugan de la masa, fundamentalmente a la previsión social, fundamentalmente al ANSES. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de privatización del régimen jubilatorio. ANSES iba a quedar con muchos beneficiarios y pocos aportantes, entonces había que sacar de la masa de coparticipación para financiar al ANSES,
que era deficitaria, naturalmente. Entonces tenemos precoparticipaciones, tenemos descentralización sin recursos hacia las provincias, tenemos eliminación de impuestos provinciales, porque en muchos de estos pactos, una vez en razones del tiempo lo omite, pero Nación impone a las provincias la eliminación del impuesto de sellos, la eliminación de ingresos brutos a la actividad agropecuaria, industrial, construcción, etc. Privatizaciones, como nuestro Banco de Santa Fe, el de 1998, y la transferencia de las cajas jubilatorias provinciales a la Nación, ¿no? Con la contraprestación de que la Nación se iba a hacer cargo para las que no transfiriesen de los déficits. Ya vamos a irlo viendo. Que en ese caso, digo, como diferencia sustancial, el gobierno de la ciudad, en ese momento gobernado por nosotros, se toma la decisión de no privatizar el banco, que era una de las cosas que estaban dando vuelta, y también de sostener la caja propia, a pesar de que era una caja altamente deficitaria, digo, porque para este debate político que tenemos 2x3 con Caballero cada vez que hay campaña, donde se plantea el tema de la deuda del municipio con la caja, que la verdad que desde la época que Carlos era secretario de Hacienda incluso tuvo hasta una demanda penal por el tema y un fallo donde nos dejó libres de responsabilidades. La verdad que Rosario resistió todos esos embates de privatizaciones con una decisión clara de sostener un banco público, que digo, es el único banco municipal que queda hoy, porque el otro es Ciudad de Buenos Aires, que es una cuasi provincia, y a su vez sostener su caja de jubilaciones a pesar de los déficits que tenía en ese momento. Bueno, y un repaso de algunas cuestiones de los pactos. En el año 92 se detrae el 15% de la masa con destino al sistema previsional nacional. Después se redistribuyen 45.800.000, se redistribuyen entre otras provincias, y hay un piso de coparticipación que se garantiza. Sigamos. Un año después, en agosto del 93, se firma el Pacto Fiscal 2, ese piso 725 aumenta a 740. El segundo párrafo no lo vamos a leer. El segundo párrafo lo dejamos para la frutilla del postre. El segundo párrafo no lo explicamos. Si quieren lo leemos y después lo explicamos. Dice, en la misma cláusula, la Nación dispone que cuando la recaudación para el conjunto de provincias supere los 800, o sea, 740 garantizamos. Si supera 800, estas, o sea, las provincias, aplicarán el excedente a financiar erogaciones de capital, proceso de reforma del Estado y cancelar deudas contrarias con anterioridad al pacto del 92. Y acá está lo que yo decía de derogación de impuestos, etc. Otro pacto donde hay una detracción de 580 millones de pesos anuales que después se redistribuye, 120 para la ANSES, 20 millones para ATN y 440 se distribuye entre las provincias. Sigamos. Otros compromisos federales que no son de los más importantes. No, aumentan los montos fijos garantizados. Exacto. Y leyes que siguen detrayendo con destino al régimen nacional de seguridad social, el 11% del IVA, 1.300 millones se redistribuyen entre las provincias para financiar los servicios educativos y de salud. No es que se le dé más a las provincias, se redistribuye. Se hace toda una... Con otros coeficientes claro, distintos. Se le saca a las provincias y se vuelve a redistribuir para pagar los servicios de educación y de salud. El impuesto a las ganancias se detrae el 36%, 20% de los cuales van a seguridad social, y 10%, ahí está, para el fondo del conurbano. Y después se le puso un tope de 650 millones de pesos fijos a la provincia de Buenos Aires. Esos son los famosos 2 millones de dólares diarios que tenía Duhalde para hacer campaña. 650 dividido los días del año más o menos da los 2 millones, ¿no? Entonces, hasta 600 millones sigue cobrando los Scioli. Claro, 650 millones del año 95 no son 650 millones de hoy. Y el excedente, hasta llegar al 10% de impuesto a las ganancias, se reparte entre todas las provincias menos Buenos Aires. Ahí lo dice, ¿no? Se reparte después un 4% a las provincias y un 2% a ATN. Los 2000, que nos trae la década, los primeros años de los 2000. Primero, se firma el último pacto fiscal el 27 de febrero del año 2002. Yo quiero que los que tengan memoria recordemos cómo estábamos en febrero del 2002, ¿no? Donde no había certeza si seguía existiendo el país o no. Entonces, se hace un acuerdo nación-provincia por el cual se dice que las provincias van a resignar todas las garantías de coparticipación, ¿no? Y además se incrementa a la masa el 30% del impuesto al cheque, que hasta ese momento no se coparticipaba para nada.
Bueno, en el 2000, ¿qué siguen? Los programas de asistencia financiera a las provincias, que es otra forma de ahorcar a las provincias. Sí, cuando tiene necesidad de un auxilio, se lo da a la nación y lo condiciona. Se refinancian las deudas provinciales porque eran impagables en el 2008. Se sostiene la precoparticipación del 15% para el ANSES. No se financian las cajas provinciales. Después vamos a hacer el caso de la provincia de Santa Fe. Sí se coparticipa el Fondo Sojero, el Fondo Federal Solidario, creo que en 2009. Sí, se crea en el 2009. Y los ATN se dan a todas las provincias a mano suelta, menos a la provincia de Santa Fe. 0 pesos recibimos el año pasado y este año. Y en ese contexto es que la mayoría, o algunas provincias emiten cuasimoneda. En la década de los 90. Eso fue antes, claro. Hasta, Y 2000 también con la COP. Claro, sí, hasta los principios. Sí. Pero ahora esto no está prohibido. Pero, perdón, ahí cuando decimos refinanciación de deudas provinciales, Tiene que ver con ahí rescatar tiene eso. que ver con rescate de las cuasimonedas. Santa Fe no emitió cuasimonedas, por lo cual se perjudicó. Claro. Santa Fe no emitió, con lo cual no participó de esta refinanciación que en verdad es una licuación Claro, de la la deuda. Buenos Aires, la que tenía mayor, Córdoba, Entre Deuda. Ríos. claro, mayor deuda por las cuasimonedas, se vio beneficiada Claro. porque se lo refinanciaron a 20 años con un periodo de gracia, con el 6% de interés. Vamos a cerrar esta partecita. ¿Ustedes se acuerdan la ley 23.548 que decía 42,34 a la nación, 54,66 de las provincias, 2% a ciertas provincias, 1% para TN? Después de todos los pactos, los compromisos, Las afectaciones específicas. la afectación específica, la fuga quedó, a ver si viene acá. Quedó esto. Quiero El laberinto. quiero que recuerden qué era la 23.548 en su origen y qué es hoy. Esto es hoy. Es un laberinto de muy difícil salida. Del que solo puede salir perjudicado. Claro. Acá, después de cada una de estas cosas hay una ley, un decreto, una resolución que interpreta, con lo cual el que no está de acuerdo interpreta distinto. Esto es un laberinto, así se llama, laberinto de la coparticipación. Es lo que tenemos hoy. Es lo que tenemos hoy. Yo le voy a leer 3 párrafos de Ángel Ciara con respecto a este punto, que me parecen que sintetiza lo que hemos dicho hasta ahora, no más allá de la cantidad de números, fechas o cantidades. Ciara dice, la experiencia de los últimos 25 años entonces nos muestra que la coparticipación federal de impuestos es un espacio de enfrentamiento desigual entre el poder central y los gobiernos subnacionales y además entre estos y los municipios y comunas, en tanto que como mecanismo de financiamiento posibilita la presión económica desde arriba hacia abajo. Este federalismo centralizado permite fugas de la masa coparticipable a través de la creación de impuestos que no se reparten o se reservan en parte importante para el gobierno central. Este mismo proceso, unido a la descentralización de gastos sin recursos, agudiza la ausencia de correspondencia fiscal. Es de observar además que en este proceso negociador no participan los gobiernos locales, o sea, los municipios y comunas, al quedar circunscripto a las jurisdicciones nacionales y provinciales. Aunque aquellos son parte de nuestro federalismo fiscal, son aquí pasivos como lo fueron en todos los pactos firmados entre la nación y las provincias, aunque terminan siendo afectados por las condiciones pactadas. ¿Qué pensamos desde el gobierno de la provincia de Santa Fe? Una de las formas de desandar el laberinto son las demandas que el gobierno, desde Hermes en adelante, ha entablado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y son 3. La inconstitucionalidad de la detracción del 15% con destino al ANSES. ¿Por qué? No solo porque ANSES en su origen era deficitaria, porque tenía pocos aportantes y muchos beneficiarios, y ahora es superavitaria, ahora financia cualquier cosa ANSES, sino que además la adhesión de Santa Fe a que le saquen estos fondos venció en el 2005. O sea que la Nación nos está sacando el 15% sin autorización de la provincia. Ahora, esto lleva 3 años y pico en la Corte, ¿no? Nosotros le metimos una cautelar para decir, bueno, mientras tanto la Corte resuelve el problema de fondo, que no nos siga sacando en adelante, o que no nos siga sacando la mitad, y tampoco ha resuelto la cautelar. Esto no, ya vamos a fallar el problema de fondo, ¿para qué vamos a fallar la cautelar? Y ahí estamos.
El otro tema es la inconstitucionalidad de que solamente se coparticipe el 30% del impuesto al cheque, es un impuesto plenamente coparticipable, y en virtud de la emergencia por el cual fue creado este impuesto, se sigue coparticipando parcialmente, el 30%. Y finalmente hay un decreto, que esto es de la época de la Rúa, que estableció un fondo de autarquía de AFIP, un decreto que se atribuyó carácter de ley, porque no se puede modificar en desmedro de las provincias el régimen de coparticipación. Acá, mediante un decreto, todo el funcionamiento de AFIP se saca de la coparticipación. Se saca a las provincias. A las provincias, Claro. no a la masa. Al total. Al total, Pero a en nación y definitiva- provincia. Pero Nación debería sostener a FIP Claro. porque es una entidad autárquica de FIP, claro. Entonces, veamos la que sigue. Bueno, para los que no ven, la última columna y el último renglón. El 15% que reclama Santa Fe tiene acumulado a mayo del 2013 8.967 millones de valor histórico. El 70% que no se coparticipa del impuesto al cheque suma 5.880, con 55, eso sí. Y el fondo de autarquía de AFIP 2.516,93. En definitiva, valor histórico, estamos reclamando 17.300 millones de pesos. Fue la deuda externa alguna No sé si le dijiste cuánto es el presupuesto Nuestro país. de la provincia. Para que El tomen presupuesto de dimensión. la provincia es 40.000 millones, con lo cual tenemos casi la mitad de un presupuesto En una anual. época fue la A valor deuda histórico. externa de todo el país. ¿Eh? En una época fue la deuda externa de todo el país. Esa cifra. Pero y ya hay muchas provincias que se animan a hacerle juicios a la nación. Córdoba, San Luis, La Pampa ha hecho algún reclamo, Corrientes tengo idea que hizo otro también. ¿Eh? Nosotros fuimos los primeros. Sí. Está en la corte, todavía no resolvió ni la cautelar. Nada. Y en los otros casos tampoco. No, nada. No, nada. Lo que pasa es que Córdoba lo anunció hace poquito, entonces por eso parece más reciente, pero no resolvió nada todavía. Esto después de haber intentado negociar, dialogar, acordar, para no desfinanciar a la nación y desfinanciar al ANSES, por ejemplo. Claro, claro. Era una fórmula de acuerdo, no hubo ninguna posibilidad. Mandaban a algún funcionario de tercer nivel o cuarto nivel, Nunca hubo una contrapropuesta. jamás. Bueno, este es, muy rápidamente, vamos a pasar varias porque se repiten. Sigamos. Acá repetimos. Bien. ¿Cómo se avanza en la provincia de Santa Fe? Porque hasta ahora estamos describiendo qué hace la nación con nosotros. Ahora vamos a ver cómo vivíamos nosotros cuando estábamos en Rosario, o Vero, que está en Rosario, la situación del federalismo coercitivo. A ver, a la izquierda, desde Rosario nosotros advertíamos que el federalismo coercitivo se aplicaba, se trasladaba desde el gobierno peronista hacia los municipios y comunas, fundamentalmente sobre Rosario. ¿No? Había detracciones de ingresos brutos y del régimen federal, o sea que de la masa no se repartía todo, se le ponían techos, porcentaje máximo de reparto, se sacaban sumas, se hacía una fuerte detracción del Fondo de Financiamiento Educativo, aparecía el Fondo de Obras Menores, que era un fondo discrecional y que se le daba a cualquiera. No había espacio para el diálogo, eso es así, un régimen tributario regresivo y una ley de coparticipación de la provincia hacia los municipios y comunas de la década del 70, sin modificarse. ¿Cuál es lo que hemos hecho nosotros desde el gobierno del Frente Progresista? Primero, miren, es un espejo donde se detraía ingresos brutos y el régimen federal. Nosotros coparticipamos plenamente, sin ningún tipo de detracción, tanto la coparticipación de ingresos brutos con el impuesto provincial como el régimen federal, que son los impuestos nacionales. Está claro, cuando hablamos de impuestos nacionales hablamos de ganancia, IVA, impuesto al cheque, bien, perfecto. Sin detracciones. Por primera vez desde el año 1994, en el año 2008, primer año de gestión de Hermes, se coparticipa plenamente a municipio y comuna, como dice la ley. Sí. El régimen de distribución de coparticipación provincial. Ahora está más adelante. No, no lo- ¿Lo A sacaste ver. al final? Ahí está diciendo, Sí. a partir de 2007 Sí. se coparticipa municipios y comunas Sí. sin una detracción. Sí. ¿Con ¿Cómo qué es? régimen? Sí. O sea, tiene- El régimen de la ley, que no se cumplía.
Pero más adelante no lo A lo mejor tengo una fila, a lo mejor No, tengo a algo. ver, la coparticipación, en la provincia, la coparticipación federal se coparticipa el 13,43-72% de los municipios y comunas. Se reparte el 8% entre los 50 municipios, se arma un coeficiente que tiene que ver con la población, partes iguales y la recaudación propia, los recursos propios de cada municipio. Sí, esos son los criterios. Después del remanente se destina un 3% que se divide entre las comunas por población y el Y otro partes 3 iguales. y partes iguales. Y el otro 3 del remanente, o sea, al 100 el resto 8, de esos un 3 que da 2,76. Del remanente que me queda, Otro le tres. resto un 3 que va a los municipios de primera categoría, que son Rosario y Santa Fe. Yo creo que traje esa presentación por las dudas, después si quedan dudas la vemos. No es el mismo criterio. El último 3 se reparte entre Rosario y Santa Fe de acuerdo al coeficiente con el cual se distribuyó entre los municipios. Lo que pasaba era, Carlos pasó un párrafo, después ahondás en el tema de nuestro No, esto te lo dejo a reclamo, vos. me lo dejaba a mí, dale. Bueno, Una pregunta, los coeficientes con los que se reparte el fondo de la provincia, sí. Sí. ¿están estipulados hace...? No, se recalcula con estos criterios todos los años. Todos los años la provincia pide la información de cuál fue la recaudación de cada municipio. Pero esos criterios son fijos para Los todas las criterios están provincias. fijos. No, es para, no. Cada provincia tiene un régimen específico. Sí, Y están estipulados hace mucho tiempo. De la década del 70. esta ley. Los conceptos. Según cada provincia. Cada provincia tiene su propio régimen. ¿Qué usaban antes? Depende de los censos. Antes los gobiernos. Depende del censo, Ah, tal cual, financieramente. para la población. Después parte igual todos los años. Que de este gobierno que no le llega un cheque, Mirá, el No, tema no. es así, lo que planteaba Carlos de que fuimos en todos estos años discriminados, la verdad que la provincia, antes de que asumiera Hermes, daba subsidios de aportes no reintegrables desde el Ministerio de Gobierno. Eso, desde que asume este gobierno, se cortó. Sí. Porque la verdad que eran transferencias de las cuales Rosario no había recibido nunca. Es más, Rosario, el Fondo de Conurbano, que es uno de estos fondos que se arman de la masa coparticipable nacional, cuando surge el Fondo de Conurbano bonaerense, aparece el Fondo de Conurbano para Santa Fe, para el aglomerado Santa Fe y el aglomerado Rosario, y define una serie de municipios de la zona. La verdad que desde los gobiernos peronistas anteriores, Rosario había recibido en 16 años algo así como 16 millones de millones, pesos. o sea, 1 millón por año. El fondo es de 30 millones desde ese año, o sea, desde el 95 son 30 millones que se lo daban o a otros municipios o a instituciones de la ciudad solo para no dárselo al gobierno oficialista, digamos, socialista, ¿no? Desde que asume Hermes cambia estas cuestiones, dice no hay más transferencias no reintegrables sin justificación. Fondo conurbano se reparten entre Ciudad de Rosario, Ciudad de Santa Fe y unos pocos municipios. A Rosario desde ese año 2008 le corresponden 20 millones y medio, a Santa Fe 10, Ocho y al resto es al resto de los municipios chiquitos, pero se cambió eso, digo, antes lo que había es discrecionalidad, ahora lo que hay es el cumplimiento de la normativa vigente de coparticipación e institucionalidad en las transferencias. No es que si sos amigo te transfiero a ATE, este es subsidio, no era ATE, era el subsidio, y si no sos amigo no te doy ni siquiera lo que te corresponde de coparticipación. Lo que importa que se comprenda es que por primera vez desde el año 94 se cumple la ley en materia de coparticipación. Si estamos de acuerdo o no con esa ley es otra historia, que creo que hay que cambiarla, pero por lo menos estamos cumpliendo la ley. Por eso, si querés, ahora vamos a la Ahora siguiente vamos. para Vero. Bueno, esto fue lo que... No, este es ingresos brutos. Bueno, de pero porcentaje, está bien. vemos la federal y es el mismo Dale. caso. Y la que sigue. La que sigue. No. Ahí está. No, la anterior, ahí está. Bueno, esta es régimen federal. La verdad es que lo que hacía la provincia. Hoy Carlos pasó, cuando hablamos del Pacto del 93, un párrafo que decía que si tenían una recaudación excedente el conjunto de las provincias de 800 millones, lo tenían que destinar a gasto de capital, reforma del Estado. ¿Se acuerdan que dijo este parrafito? Lo dejamos para más adelante. ¿Qué hizo la provincia de Santa Fe en estos años? Digo, del 93 hasta el 2005 que empezamos a hacerle ruido, que empezó a salir de ese laberinto. ¿Qué hacía? El excedente de lo que recibían las provincias por sobre 800 millones no lo coparticipaba. A los municipios. A los municipios. Está bien, Carlos, yo puedo levantar la palabra. Porque se agarraba de ese párrafo, imagínense la interpretación arbitraria de ese párrafo del Pacto Fiscal del 93, que se aplicaba para las provincias, por lo que recibían por sobre eso. En ningún lado el pacto decía no lo van a coparticipar a sus municipios. Y lo que hacía era coparticipar menos que lo que correspondía según la ley. ¿Se acuerdan que dije que se coparticipa el 13,43%? Si se fijan ahí está el pico del 94 hasta el 2008, que es cuando está la primera gestión de Hermes.
cómo fue fluctuando. Hubo un año que fue el 9 y pico por 9,7% que se coparticipó. En vez del 13%, coparticiparon el 9,7%, tomándose de este pacto. Nosotros lo advertimos en el 2003, 4 o 5, ¿no? Sí, 2002-2003 ya nos empezaba a resultar extra. Sí, 2004. Sí. Imagínense, 2002 fue la crisis, teníamos esos pisos garantizados, la coparticipación no estuvo por sobre eso. 2004-2005 empezó a repuntar la actividad económica y empezó a crecer la coparticipación federal porque crecieron los impuestos y notábamos que la coparticipación de la ciudad estaba planchada. Ahí empezamos a averiguar mucho más y empezamos a hacer los primeros, el reclamo que en el 2005 metemos formalmente ante la provincia diciendo que se respete la ley de coparticipación. La verdad que en el medio ellos hicieron alguna serie de a raíz de este reclamo de Rosario, empezaron a coparticipar sobre el excedente del presupuesto, una parte sí, había franjas coparticipables, franjas que no, pero para todos los que dicen que nosotros no cumplimos con estas transferencias, del 94 al 2007, 2006, nunca cumplieron con el 13,4372%, que es lo que marca la ley de coparticipación vigente. Fíjense que tuvo picos, donde la inflexión está en el 2004, que es donde empieza a crecer la recaudación mucho, y todo ese excedente se lo queda a la provincia en desmedro de los municipios. La línea horizontal es el 1343, Sí. ¿no? Y esto es lo que efectivamente se repartía. Esto es Obey y Elsa, 2004. Clarísimo. ¿Me entiendes? Bueno, pero además, perdón, antes que me olvide, Esperanza hace un reclamo, que lo venimos trabajando juntos, sí. Esperanza con nosotros. Y en un total de 14 entre municipios y comunas le hacen el reclamo administrativo a la provincia. 14. Cuando ganamos nosotros la gobernación, aparecen 90 municipios peronistas Que de repente se dieron cuenta. reclamando lo que le había sacado Obeid y Reutemann a ellos. Si ustedes leen el reclamo, les va a indignar porque dice, en forma ilegítima, en forma arbitraria, en forma discrecional, han desfinanciado a su propio gobierno. Pero se lo digo a usted ahora, Sí. porque antes no. Antes no. Con lo cual, en Fiscalía de Estado tenemos 100 y pico reclamos de muy difícil resolución, aunque le vamos a encontrar una solución, porque está el que se presentó en tiempo y forma, Rosario, el que se presentó quizás habiendo prescripto la acción, quizás son otros, los que dijeron, che, somos del Frente Progresista, ¿cómo le vamos a hacer juicio a nuestro propio gobierno? Entonces se quedaron sin hacer el reclamo. Esto es una historia que vamos a tener que encontrarle alguna salida, ¿no? Y para Rosario en su momento eran 80 millones de pesos. Estamos hablando de hace cuántos años. No hubiera solucionado varios son problemas. monedas, claro, es 94 a 2005, o sea que uno cuando actualiza eso da Claro, números porque millonarios. de la convertibilidad Sí. Ustedes saben que parte de estos fondos que se le sacaron a los municipios y comunas durante todo este tiempo, decía que era, como decía Vero, pagar deuda anterior al año 92, inversiones de capital y proceso de reforma del Estado. ¿Saben para qué aplicó la provincia de Santa Fe con el concepto reforma del Estado? Para la privatización del Banco de Santa Fe. O sea que lo que le sacó, hay que decir a los municipios peronistas, lo que te sacó a vos, que vos estás reclamando, fue a parar al saneamiento del banco para después venderlo. Digo, tenemos algunos elementitos para la campaña política, más si va Obey, ¿no? Para recordarle. Sí, pero Reutemann está en boxes. En boxes. Bueno, falta poquito y terminamos, si les parece, y después charlamos. Bueno, para seguir ir concluyendo, decimos que no había espacio para el diálogo y ahora tenemos una comisión de coordinación fiscal creada por decreto de Hermes, donde hay un espacio donde están los municipios y comunas y el gobierno provincial, 10 y 10. Los 10 del Ejecutivo son 5 de Gobierno y Reforma del Estado, 5 de Economía, y los 10 de municipios y comunas son 2 por región, ¿no? Y donde el nodo es un miembro permanente y el otro representante de la región tiene que ser el signo político contrario. Y también está representado municipio y comuna. Entonces, una mesa donde se produce buen intercambio de información, donde existe la capacitación y le damos toda la información que quieran los municipios y comunas. La idea ambiciosa es llegar a producir un nuevo régimen de coparticipación que sea mucho mejor que el que tenemos actualmente. Pero tiene que ir a la legislatura, pero por lo menos diseñar algún proyecto superador al que tenemos ahora. Disculpa, Sí. esa mesa que Sí. van dos representantes por
región? Sí. ¿Cómo se definen las regiones donde se Los nodos. Son Por los nodos. Los nodos son los miembros permanentes y el resto, como tiene que ser el signo político contrario al del nodo, por elección de ese partido político, sea nuestro o sea el PJ. Sí, Claro. dijimos solo federal, como se coparticipa. Ingresos brutos se coparticipa igual que federal. Antes, durante los gobiernos peronistas, coparticipaban el 90%. Cuando asume el gobierno del Frente Progresista, se coparticipa el 100% de lo que se recauda. Después, patente automotor, el 90% se coparticipa en municipios y comunas, de acuerdo a la emisión y al lugar de radicación del vehículo. El otro día se lo queda a la provincia y la patente vencida es el 100%, le corresponde al municipio donde está radicado el vehículo. Y después inmobiliario, que se coparticipa 50 la provincia y 50 el municipio donde está. El inmueble, por eso de la reforma tributaria, y de este eslogan que ahora retoma por ahí Salomón, esto de seguridad sin aumentar impuestos, la verdad que durante todos estos años no haber podido ajustar, por un lado los gobiernos peronistas que tuvieron la decisión política de no aumentar los impuestos, no solo le generó un problema a la provincia, porque hay un montón de cuestiones pendientes que cuando asume el gobierno de frente se encuentra con la necesidad de infraestructura, de salud, de educación, y todas las que ya conocemos, ¿no? Energía, agua, sino que también los municipios nos vimos perjudicados, porque imagínense que, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el 50% va para los municipios. Para la ciudad de Rosario, en particular, era un tributo muy significativo, era más o menos el 30% del total coparticipado, y producto de no haber aumentado, hoy inmobiliario es solo un 10%. En el año 2012 hubieran sido 200 millones más. Si hubieran seguido un proceso de intentar actualizar, o si el peronismo en la legislatura, porque el Frente tuvo proyectos anteriores de reforma que no tuvieron viabilidad política, esto de no aumentar ningún impuesto, la verdad que termina siendo negativo para la gente, porque la verdad que lo que la gente necesita es resolver sus problemas. Y en términos generales, todos estos tributos son tributos que tienen en cuenta la capacidad contributiva, o sea, no es que se lo hace uno pagar al que vive en un Fonavi o en una casa de baja evaluación. Realmente fue muy perjudicial no haber ajustado los tributos a lo largo de todo este proceso. ¿Y el inmobiliario rural se coparticipa en el mismo porcentaje que el inmobiliario Sí, urbano? por eso, como es de acuerdo al lugar de emisión, la verdad que el inmobiliario rural, y esta reforma, eso quería decir, gracias solo por recordar, lo que planteaba Esteban, la verdad que toda esta reforma le lleva un montón de recursos a los municipios con parte rural significativa, Claro. La verdad que Rafaela, Venado Tuerto y todas las comunas se están viendo muy beneficiados. También es positivo porque Rosario también recuperó parte de esta transferencia de inmobiliario, pero la verdad que los más beneficiados por inmobiliario son estos que tienen rural. Igual que federal, el 13, 43, 72% con la misma distribución, el 8% para municipios, el otro 3 para comunas y del remanente el 3 para los dos municipios de primera que somos Rosario y Santa Fe. Para que se den una idea, también el otro mito es que Rosario, quizás después podríamos hacer una charla algún otro día, disculpen que hoy fue un caos, especial de Rosario, porque hay mitos, como por ejemplo creer que Rosario se queda con todos los recursos. La verdad que Silvia, que está allá, que es mi colaboradora, hemos hecho un montón de análisis per cápita y de lo que uno quiera analizar, además considerando Rosario como una ciudad que es única en la provincia, con un sistema de salud que no tiene otra ciudad, con un sistema de asistencia social que no tiene otra ciudad. La verdad que Rosario se queda con el 32% de ese total, y cuando uno lo mira per cápita estamos por debajo de la media, o sea, no es que somos de los que primeros estamos. Hoy estaba en un programa con el intendente de Puerto San Martín que decía, no es que recibimos tantos recursos. La verdad que cuando uno mira ciudades como esas son las que más se lleva, por eso lo que planteaba Carlitos de la necesidad de abordar realmente una reforma de esta ley, que es una ley vieja, que la verdad que también va a ser difícil encontrar el consenso político, pero aunque sea tener la iniciativa política que ya viene trabajando el gobierno de la provincia de hace ya 2 años, en una nueva ley de coparticipación provincial donde se redefinen algunos criterios de reparto. Falta poquito. No los queremos Obras menores. Fíjense, los primeros 3 años, 20, 20, 40, era una suma fija distribuida en forma discrecional por el gobierno peronista. A partir del 2008 aparece la ley de obras menores, que ya le da certeza a cada municipio de cuánto va a recibir en base a coeficientes, donde se excluye a Rosario y a Santa Fe. ¿Por qué se la excluye? Porque se recibe fondo del conurbano. Pequeña diferencia, el fondo del conurbano está anclado hace 20 años en 30 millones de pesos y esto crece de esta forma. Miren cómo crece.
Pero, sigamos, a ver. Convengamos que fue una guachada política esta ley, Exactamente. esta modificación de la ley, Seguro. perdón por la palabra, ¿no? Pero nos la dejan aprobada con el 1% del presupuesto del año anterior y crece. Entonces decimos, queremos abordar a partir de la Comisión de Coordinación Fiscal, que es la única comisión de esta naturaleza que existe en todo el país, donde hay un espacio de comentarios, de acuerdos, ¿no? Abordar una nueva ley de coparticipación para disminuir el federalismo coercitivo a través de recursos automáticos y periódicos hacia el interior de la provincia, atenuar los desequilibrios territoriales, sigamos, y que vincule el régimen de coparticipación a la descentralización y regionalización, que es uno de nuestros ejes de gobierno. Esto se los dejo, todo este material, para si ustedes, porque por ahí lo estamos ya pasando muy rápido. Sigamos. ¿Cómo podríamos avanzar en Argentina a partir de esta experiencia en la provincia de Santa Fe? De decir, estamos en contra de un federalismo coercitivo, queremos que se cumplan las leyes, vayamos a leyes superadoras que integren el territorio, etcétera, etcétera. Decimos, primero, la necesidad de discutir todo. Primera cuestión. La estrategia de desarrollo del país. ¿Cuál va a ser? ¿Quién tiene responsabilidad del gasto? ¿Qué reforma tributaria nos debemos como país? ¿Sí? ¿Qué pasa con los recursos no coparticipables? Básicamente los vinculados al comercio exterior. ¿Y qué hacemos con la emisión de dinero, que es una fuente de financiamiento para el Estado Nacional y no así para las provincias? No se coparticipa. Tenemos dos posibilidades. O una solución desde abajo, decimos, o sea, con presión desde las provincias a través de acuerdos provinciales o ante la Corte Suprema, una alternativa que tiene sus límites políticos incluso, o una solución desde arriba, con un gobierno nacional que tenga la convicción de que hay que hacer otro país con un nuevo concepto de lo que es el federalismo y con una nueva ley de coparticipación que integre al país. Entonces no le vemos otra alternativa que ese gobierno, muchachos. En la nación. Va a haber que llegar allá. Que además, Exactamente. digo, porque cuando ellos hablan de la década ganada, creo que es la década de las oportunidades perdidas. Claro. En el 2003, la presión fiscal, o sea, qué porcentaje se lleva el Estado en todos sus niveles del total de producto, estaba en el 23,8%. La verdad que en el 2012 está en el 34%. O sea, hubo 10 puntos de crecimiento que se los quedó Nación, además. No es que fuimos la provincia, los municipios los que nos quedamos con ese aumento de presión tributaria. Hubiera sido la época ideal para buscar la forma de desandar el laberinto y haber salido con esos recursos extra, haber compensado a las provincias que perdían, ¿no? Bueno, esto se quiere caer. Se va a caer. Uno cuando piensa que va a haber provincias que pierden, obviamente uno no puede de hoy para mañana decirle a una provincia que no va a poder financiar más su gasto de funcionamiento, porque tiene docentes a cargo, hospitales, policía. Entonces uno piensa la salida de este esquema del laberinto como una cuestión de transición que nos lleve varios años. Digo, este era el momento, porque del 2003 al 2013 claramente hubo suficientes recursos extra, por esto que decía Carlito, las retenciones de la exportación, el crecimiento del país, la mejora, la competitividad del país, los precios relativos, todo lo que escuchan hablar de los economistas, que la verdad que se los apropió Nación, además generando una serie de políticas como los subsidios, las transferencias que se han generado, que la verdad que va a ser un gran problema del próximo gobierno. No de ellos probablemente, pero el próximo gobierno le va a tocar la tarea sucia de desandar el laberinto ahora de las transferencias, en un contexto de a los lo mejor de subsidios. no crecimiento económico. Claro, o de deterioro de los términos de intercambio. Entonces, ¿cómo el próximo gobierno va a tener que lidiar con todo este problema de desarrollo federal del país y a su vez con peores condiciones macroeconómicas? Entonces, realmente hemos perdido la mejor década para poder haber resuelto el tema de la coparticipación. Bueno, esta es la experiencia de Santa Fe como aporte al problema argentino. La convicción federal que tiene que tener un próximo gobierno, un próximo ejecutivo distinto, la necesidad de discutir todo en una mesa de diálogo, la viabilidad política dada por los plazos de la transición y la redistribución relativa. Es decir, que algunos crezcan menos que otros, si los que pierdan no pierdan en forma absoluta, sino que pierdan en relación a otro, ¿no? En un plazo de transición de 5 años ya. Y la última es la que dice... Sin federalismo fiscal no es federalismo.